Hola, bienvenidos a esta segunda edición de Ecolevisión. Hoy vamos a tratar la virtud de la obediencia y para eso tenemos en nuestro plató a una experta, formadora, un padre, un profesor y unos alumnos. Ya lo vamos a presentar. Es Paloma Carrasco Vergara. Paloma es nuestra experta, formadora, es autora del blog Stand By Me sobre felicidad. Hola, Paloma. ¿Qué tal, Domingo? Antes que nada, luego ya hablaremos más despacio, pero sí me gustaría que nos dijeras un poco lo del blog de Stand By Me. Suena muy interesante, ¿no? Bueno, llevo 2 años trabajando, intentando expresar sobre todo a los padres y a la gente, ¿no? Todos los temas que veo que suscitan interés, intentando explicar un poquito, ¿no? Por lo menos intento llegar a la gente. Hablaremos, por tanto, con Paloma y con el resto de invitados un poquito más adelante. Hoy, como decimos, el tema de la obediencia. Y al lado de Paloma se encuentra Paco Rebollo. Paco, hola. Hola, buenos días. Buenos días, eres padre de 3 hijas. Efectivamente. Estarás con nosotros en nuestro programa en Ecolevisión para, como es tan importante la figura del padre, pues aquí estás. Muy bien. Y Miguel Ángel Barbero, que es profesor, es maestro de educación primaria y psicopedagogo. Miguel Ángel, hola. ¿Qué hay, Domingo? Encantado de formar parte una vez más del Consejo de Ecolevisión y a tratar este interesantísimo tema que, bueno, creo que tenemos que hincarle el diente porque hace falta. Así es, estamos, como decimos, en esta segunda edición de Ecolevisión. La semana anterior hablamos del esfuerzo, también sin lugar a dudas es un tema fundamental y muy importante. Y tenemos por aquí a nuestros alumnos, que también tenemos que hablar con ellos. Pablo León, Sí. Hola. Hola. Pablo León estudia 6º de primaria. Sí. ¿En qué colegio? En el colegio Tabladilla. Muy bien. Y tenemos a su lado a la señorita Alejandra Rebollo. Hola, Alejandra. Hola. Encantado de saludarte. Un placer que estés aquí, ¿eh? Esa sonrisa es muy bonita, ¿eh? Entonces, Alejandra cursa 5º de primaria. ¿En qué colegio? El colegio Highlands. También, Colegio Highland. Perfecto, pues muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Y ya sin más dilación, vamos a dar paso precisamente al conflicto a raíz del cual se articula hoy nuestro programa. Cuando queráis, Alejandra, Pablo. A través de esta declaración, los niños representantes del Consejo de Ecolevisión queremos exponer a los demás miembros del citado Consejo y al señor juez encargado de dar un veredicto al siguiente caso. Venimos a plantear ante el Consejo el asunto de la obediencia. Sí, la obediencia. Es verdad que esta palabra ya casi ni se usa, por eso queremos saber realmente qué significa y si realmente tiene sentido seguir utilizándola en el siglo XXI. Por ejemplo, cuando estamos en clase, el profesor nos dice que bajemos al patio en silencio. Hay muchos niños que no bajan en silencio y cuando estamos en casa, a veces hacer la cama nos cuesta tanto que preferimos hacernos los sordos cuando nuestros padres nos repiten una y otra vez que lo hagamos. A mí particularmente me cuesta más obedecer cuando me pide mi madre que ordene el cuarto. Lo tengo siempre hecho una leonera, lo reconozco, pero es que es un rollo tener que ordenarlo. ¿Por qué los padres no nos dejan tener el cuarto como nos dé la gana, aunque esté desordenado? Y la gran pregunta que planteamos al Consejo, ¿obediencia para qué? Muy bien, muchas gracias. Hemos visto, por tanto, que cuesta bajar en silencio al patio y además cuesta hacer la cama en casa. Vamos a ver, por tanto, qué dilucida nuestro consejo, pero antes tenemos que irnos a un colegio para ver in situ cómo lo ven, cómo lo sienten los alumnos del colegio Berriz en Madrid. Efectivamente, estamos ya en este colegio Berriz, en Las Rozas, en Madrid, uno de tantos centros educativos que hay en nuestro país. Y vamos a hablar con los niños, con los alumnos, esta parte de la comunidad educativa tan importante, lógicamente. Vamos a hablar con ellos para ver qué nos dicen sobre el tema de hoy, la obediencia. Y ya están ellos aquí jugando. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿tú cómo te llamas? Esther. Esther. Sí. Estabas jugando, ¿no, Esther? Sí. ¿Y qué edad tienes? 11 años. ¿Qué estudias? No sé. ¿No sabes el curso que estudias? Ah, sí, 6º. 6º de primaria. Sí. Bien, Esther, estamos hablando de la obediencia. ¿Tú en casa eres obediente? Sí. ¿Obedeces? Sí, además me lo dicen. Si te dicen tus padres, tu madre, que tienes que hacer la cama y ordenar tu cuarto, ¿lo haces? Me lo acabo haciendo. Al día de hoy haces tu cama. Sí. ¿Y obedeces de forma rápida y alegre? Bueno, a veces me da un poco de pereza y tardo un poco. Perfecto, muchas gracias, Esther.
Y estamos con esta compañera, ¿cómo te llamas? Lucía, Lucía, ¿qué edad tienes? 11 años. 11 años, ¿qué estudias? Lengua económica. ¿El curso? Sexto de primaria. Sexto de primaria, ¿qué es lo que más te gusta? Inglés. Inglés, muy bien. Lucía, ¿tú obedeces en el colegio las instrucciones del profesor? ¿Tú bajas en silencio al patio si se te ordena? Sí, ¿Siempre obedeces de forma rápida? sí. ¿En casa haces la cama, ordenas el cuarto o lo tienes como una leonera? Ordeno el cuarto y cuando me piden hacer la cama la hago. ¿Cómo te portas en general en casa? ¿Obedeces a las instrucciones cuando tienes que poner la mesa, cuando tienes que dejar la tele para estudiar? Sí, me cuesta, pero las obedezco. ¿Obedeces siempre? Sí. Estamos ahora con Jaime, otro compañero de este colegio. Jaime, bueno, ¿qué estudias? Pues cono, lengua, matemáticas. ¿El curso? Bien, Muy bien. ¿Quinto, sexto de primaria? sexto de primaria. Perfecto. Jaime, ¿eres un chico que obedeces o te cuesta mucho? No, antes me costaba más, pero ya voy mejorando. ¿Vas mejorando? Sí. ¿Qué es lo que más te cuesta? Pues obedecer. O sea, cuando me dicen algo me lo tienen que repetir varias veces porque no... ¿Reconoces que te cuesta un poco y que Sí, lo tiene que repetir a veces, sí? sí. En casa en mi casa mis hermanos cada uno tienen unos problemas y a mí lo que me cuesta es obedecer. Obedecer un poquito. Sí. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Cuando te dicen dejar de ver un programa de televisión o cuando estás hablando con los amigos? Dejar de jugar al fútbol. Sí. ¿Cómo te llamas? Ayala, Ayala. Ayala, cuéntame qué edad tienes y qué curso estudias. 11 años y estudio sexto de primaria. Ayala, estamos hablando hoy sobre la obediencia. Cuando a ti te dicen los profesores algo concretamente, pues tienes que recoger tus materiales en tu clase, ¿tú lo haces rápidamente? Sí, ¿Bajas al patio en silencio si se te dice? sí, ¿Y en casa obedeces? ¿Haces la cama cuando se te dice? ¿Haces las tareas del hogar? sí. Normalmente a veces siempre de forma alegre o a veces refunfuña un poquito. A veces refunfuño un poquito. Te cuesta, pero lo haces. Sí. Ayala, ¿qué es lo que más te gusta de estudiar y qué has pensado para el día de mañana? Pues lo que más me gusta estudiar es plástica y no sé, me gustaría trabajar en el zoo. En el zoo. Muy bien, muchas gracias, Ayala. De nada. Seguimos pulsando la opinión de los alumnos. En este caso con Carlota, 11 años, sexto de primaria. Carlota, hola. Hola. Carlota, un placer estar contigo y que nos digas si eres obediente o no. Sí, En general, a veces no, pero la mayoría de veces sí. ¿en casa haces lo que tienes que hacer cuando te lo dice tu madre? ¿Poner la mesa, la pones? Sí, ¿Qué es lo que más te cuesta hacer en casa? la cama. ¿Y la haces bien todos los días? Sí, ¿Y en clase obedeces siempre al profesor? bueno, más o menos. ¿Y eres buena estudiante, Carlota? Sí, ¿Sacas buenas notas? sí, ¿Qué es lo que más te cuesta de estudiar? cono Conocimiento del medio. y matemáticas. Pero te pones y lo haces, ¿no? También tienes que estudiar. ¿Qué es lo que más te cuesta dejar a la hora de empezar a estudiar? El cono, ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Cuando estás viendo la tele te cuesta más ponerte a estudiar o cuando estás hablando con una amiga? no, cuando estoy viendo la tele. Gracias, Carlota. Adiós. Seguimos adelante, pulsando el sentir de los alumnos en este asunto de la obediencia hoy en Colevisión. Estamos con este grupo de niñas. Hola. Hola. Estáis jugando muy bien, estáis disfrutando, ¿verdad?, del día de cole, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Sofía. Sofía, estáis jugando un poco con la pelota, ¿no? Sí. Muy bien, Sofía, cuéntame qué edad tienes y qué estudias, qué curso. Sexto. Sexto de primaria.
Muy bien, Sofía, ¿qué es lo que más te cuesta a la hora de obedecer a ti en casa? Para poner la mesa. ¿Te cuesta? Sí. ¿Y lo haces cuando te lo dicen? Sí, al final sí. ¿También a la hora de fregar platos eres capaz? No, lo hace el lavavajillas. Perfecto. Está bien, más fácil. ¿Cómo te llamas? Alba, ¿Edad? 11 años. ¿Curso? Sexto. Alba, ¿eres una chica, se puede decir, obediente en general? Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que más te cuesta obedecer? Al cerrar las ventanas. ¿Hacer? Al cerrar las ventanas. ¿De casa? Sí. ¿Por qué te cuesta eso? Porque, no sé. Te cuesta, sencillamente. Perfecto. ¿Tú eres otra chica que también estudias? ¿Qué curso y cómo te llamas? Me llamo María y estoy en curso sexto. En sexto de primaria, María. Si te dice el profesor que bajes en silencio al patio, ¿tú obedeces? Sí. Y si te dicen de hacer la cama en casa o tienes el cuarto como una leonera. Pues si me dicen que lo recoja, a veces me cuesta un poco. Pero al final lo acabo haciendo. ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de obedecer? Pues cuando me dicen que me levante, pues me cuesta, porque es muy pronto. Sí. Perfecto. ¿Tú cómo te llamas? María, María, edad y curso. sexto B, 10 años. Sexto y 10 años. María, nombre muy bonito, muy universal, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de chica eres a la hora de obedecer? Bueno, ¿Qué es lo que más te cuesta? hacer la cama. ¿Y el cuarto, cómo lo tienes? ¿Está presentable para cuando venga el novio el día de mañana? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía, Lucía, ¿a ti qué es lo que más te cuesta a la hora de obedecer? pues sacar el perro. ¿Tienes que sacarlo todos los días? Sí. Uy, ¿y eso de que el perro tenga que pasear también y hacer sus necesidades? Bueno, me cuesta un poco, pero siempre lo tengo que hacer. O sea, ¿que obedeces rápido o te cuesta un poco? A la tercera lo hago. A la tercera. Bueno, no está mal del todo. Pero reconoces que mejor la primera, ¿no? Sí. Muchas gracias, ¿eh? Después de pulsar la opinión y como lo ven los niños, el tema de la obediencia en casa y en el colegio, vamos a relatar un cuento para ver también qué nos dicen. Hubo una vez un bosque de árboles pequeñito que crecían todos a la vez. Habían sido plantados por un anciano labrador que cuidaba de que todos crecieran rectos y sanos. Pero aquel lugar era un sitio de fuertes vientos y los pequeños árboles preferían evitar las molestias del aire encogiéndose y torciendo sus troncos y ramitas. El anciano, sabiendo que de aquella manera no podrían crecer bien, se esforzaba en enderezarlos y dedicaba horas y horas a atar sus finos troncos a las estacas y varas que plantaba junto a cada árbol, con la esperanza de que comprendieran que hacía todo aquello por el bien de sus amados árboles. Pero aquellos árboles caprichosos no tenían ganas de aguantar el viento. Daba igual que el viejo les prometiera que cuando fueran altos y rectos el aire no les molestaría. Siempre se las apañaban para doblarse y retorcerse y seguir escondiéndose del viento. Solo uno de aquellos árboles, uno que estaba situado justo en el centro del bosque, se esforzaba por seguir creciendo erguido y aguantaba con paciencia las travesuras del fastidioso viento. Pasaron los años y el viejo murió, y desde entonces los árboles pudieron crecer a su aire, torciéndose y protegiéndose del viento como quisieron, sin que nadie les molestara. Todos, excepto aquel árbol en el centro del bosque, que siguió decidido a crecer como debía hacerlo un árbol. El cuento me ha parecido que hay que obedecer, porque si no obedeces al final las consecuencias son malas y acabas si las consecuencias son malas para ti. Pero si tú obedeces al principio es bueno para ti, porque aunque te parezca mal al principio, luego va a ser mejor para ti. Pues a mí el cuento me ha gustado mucho porque un poco lo que nos ha dicho Jaime, ¿no? Pues que si tú obedeces todo va a salir bien, o sea, te mandan y hacen que te molestes un poquito para que luego puedas vivir bien o que no te pase nada malo. Yo creo que es un poco eso que quiere decir el cuento. Bueno, pues es que el cuento está muy bien porque hay que obedecer, porque si no las cosas nos van a ir muy mal. Y si obedecemos, pues nos van a ir bien porque hay que obedecer.
Hubo árboles que no obedecieron al anciano viejo, al labrador, y salieron muy torcidos luego, ¿no? Y luego te comportas mal y eres mala persona. A mí me parece que hay que obedecer porque si no después te salen las cosas mal y si obedeces te salen bien, como los árboles que se torcieron por no obedecer menos uno y que ha salido recto. Pues a mí el cuento me pareció bien porque ahí hay que obedecer porque si no nos va a ir mal en la vida y no vamos a tener amigos y no nos vamos a portar bien y es malo. ¿Qué significa para ti crecer recto? Pues creces bien, no sé, sano, pues con educación, así, no sé. Pues a mí me ha parecido muy bien porque el anciano lo que estaba haciendo lo hacía por ellos y si ellos no lo querían hacer, pues que a mí me parece pues mal porque ellos si lo están haciendo por su bien deberían hacerlo. ¿A quién se puede comparar el anciano labrador? ¿A tus padres, profesores? Sí, bueno, se compara más a mi padre. Pues a mí el cuento me parece que lo que te digan tus padres, que tienes que obedecerlo aunque no tengas ganas. Y hay que esforzarse para hacerlo bien. Bueno, ya hemos visto cómo sienten, cómo ven los chicos del Colegio Berriz en Las Rozas, en Madrid, este tema de la obediencia y este conflicto que planteábamos en relación a los hechos concretos de no bajar en silencio al patio en el colegio cuando se lo han indicado los profesores o al hecho de no hacer la cama de forma puntual cuando lo dice la madre o el padre. En fin, vamos a ver nuestro consejo cómo dirime, en este caso, sobre el tema de la obediencia o y la virtud que tratamos en Colevisión. Así es que Paloma es psicóloga, como habíamos anunciado, es una mujer que ha creado un blog muy interesante que se llama Stand By Me, sobre felicidad. Nos habías comunicado antes que era una idea que puede hacer mucho bien también, ¿no?, a la gente, ¿no? Bueno, no sé si hace mucho bien, desde luego lo intento, ¿no? Es mi ganas de aportar un granito de arena, ¿no? No sé en qué quedará, ¿no? Pero lo intento. Muy bien. Y a su lado estaba, como hemos anunciado también anteriormente, Paco Rebollo, que es padre de 3 hijas, y una de esas hijas está aquí, que es Alejandra. La primogénita. ¿Qué? La primogénita. La primogénita. Muy bien. Pues ya tenemos también a Miguel Ángel, que es profesor, y teníamos a Pablo, y teníamos, como decimos, a Alejandra. Entonces, el conflicto que se nos ha planteado hoy es cómo hacerles ver a los alumnos, en este caso, a los niños, la necesidad de obedecer. Empezamos por Paloma, por seguir con la diferencia de la chica. Ante este conflicto que se nos ha planteado hoy, que ya nos presentaron Pablo y Alejandra, ¿cómo se hace ver la necesidad de obedecer? Bueno, yo voy a hablar como psicóloga, ¿no? Porque luego ya Miguel Ángel desde el colegio, ¿no? Y Paco como padre. Sí que creo que es muy importante que recordemos siempre que hablamos de valores y en concreto de la obediencia, que no se trata que de pronto a un niño que ya tiene 8, 9, 10 años le tengamos que enseñar a ser obediente, sino que estas cosas hay que enseñárselas desde muy pequeño, incluso antes de que el niño pueda del todo hablar, por ejemplo, ¿no? Y que los ejemplos más cotidianos de la casa son muy importantes. Por ejemplo, un niño que está jugando y que tiene que recoger los juguetes, muchas veces por quitarnos del medio rápido el tema de recoger, al final tendemos a recogerlos nosotros, ¿no? Algo tan sencillo, fijaros que fácil es tardar un poquito más y explicarle al niño pues que tiene que recoger, ¿no? Por ejemplo, el niño se da cuenta que te tiene que hacer caso, no es que te tenga que obedecer porque sí, sino que necesita, o sea, él también le hace bien hacerte caso y ayudarte y contribuir contigo. Esa es una manera de obedecerte, ¿no? Luego cuando es más mayor pues iremos hablando de otros parámetros, pero al principio es simplemente con los sucesos normales y cotidianos hacer que el niño se fíe de ti a la hora de hacerte caso, ¿no? Miguel Ángel, como profesor, ahora hablaremos con Paco, pero hay una afirmación que dice que el niño o el joven necesita una obediencia activa y dulce a la verdad. ¿Cómo se casa esto con el tema que estamos tratando? Bueno, pues en primer lugar creo que quitándole un poco de hierro a la palabra obediencia y dejar de verlo como algo que coarta, sino que creo que bien entendida pues es algo que al contrario, que da libertad y como decía Paloma, los niños necesitan estructurar su vida y los mayores tenemos que también enseñarles que hay unos mínimos que hay que cumplir
y para los cuales hace falta la obediencia, es un valor. Y eso, en la medida que ellos lo van entendiendo y asimilando, no solo como algo impuesto, sino algo que a ellos les da seguridad y que lo van viviendo, pues en ese mismo sentido van a hacerlo más suyo y la sociedad va a ser mejor, porque es un valor muy necesario en nuestra sociedad, y hay unos mínimos en los que tenemos que estar todos de acuerdo, y eso se aprende desde pequeño. Estamos también con Paco, como hemos anunciado, que es padre de 3 hijas. Enhorabuena por esas 3 criaturas. Gracias. Paco, preguntamos estamos hablando de la obediencia, y también se puede afirmar que la libertad del niño joven no puede ser una libertad adulta y madura si no se sabe obedecer. ¿Qué puede decir un padre en este caso, que en el día a día está con sus nenes? Pues precisamente cuando veníamos en coche para acá, para el estudio, le pregunté tanto a mi hija como a Pablo si ellos el día de mañana consideraban importante que sus hijos obedeciesen desde pequeños. Que si veían que la cama no la tenían hecha, pues decirle que la hicieran, y no dudaron en ningún momento que sí, que se lo iban a inculcar desde chico. O sea que la obediencia desde las primeras etapas de la vida creo que es primordial. Importante esta virtud, sin lugar a dudas. Alejandra, Pablo, también sois protagonistas en Colevisión, por supuesto, en este consejo, estáis muy bien representados. Alejandra, si te dice el profesor que bajes despacio al patio, en silencio, ¿tú haces caso? Sí. Sí. ¿Y tú, Pablo? Yo sí. ¿Y si tenéis que hacer la cama en casa, se te lo dice tu padre, Paco? ¿Tú haces la cama? Sí. ¿Obedeces bien? Bueno, y una cosa, Domingo, yo como profesor les voy a preguntar, les voy a pinchar un poquillo, quizás también desde lo que uno ve a veces en la clase. Obedece la misma pregunta, pero claro, todo a nivel individual podemos decir, sí, yo lo hago. Pero imagínate que ves que de la clase 20 no lo hacen. ¿A qué carro te apuntas? ¿Al de los que dicen, no, yo cumplo con lo que tengo que hacer, o como lo hacen la mayoría, pues yo me sumo? Porque claro, ahí viene la hora de la prueba, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Ahí cuesta más? Que cumplimos lo que tenemos que hacer, y si otros dicen que no lo hagamos, pues nosotros no le hacemos caso, porque es mejor obedecer. Paloma Carrasco es nuestra psicóloga, y le decimos que la obediencia entendemos que no debe ser un triunfo para el educador, sino en este caso más bien para el educando. Pues me encanta que me lo hayas dicho, porque sí que quería abordar el tema de lo de la autoridad, que me parece tan importante, ¿no? Cuando le habéis preguntado antes a los niños, a mí me hubiera gustado, o si no luego, a ver si me contestan, ¿no? Pero ya no tanto el si obedecen o no, es por qué saben. O sea, tú un niño, cuando por ejemplo yo con mi hija, ¿no?, en casa veo que no me hacen caso, siempre pregunto lo mismo: ¿a la profesora le hacéis caso? Y te dicen sí. Bueno, ¿y a mí por qué no me hacéis caso, no? Entonces, yo creo que es muy importante que separemos, o sea, a la autoridad, a esa autoridad que necesitamos, que se necesita en la sociedad, como decía Miguel Ángel, porque si no, no funcionaría, ¿no? Porque cuando uno tiene un trabajo, pues tiene un jefe, pues porque tu padre es tu padre y no es tu hermano y no es tu amigo, ¿no? Bueno, pues es muy importante que lo abordemos de una manera, primero, natural, y segundo, que no tengamos que llegar a la fuerza a ese punto en el que decimos, pues porque lo digo yo, ¿no? Entonces, cuando el niño entiende que antes de que tú seas una autoridad para él, pues que te tiene un respeto, y que ese respeto sea basado en la admiración, en el cariño que te tienen como figura que está por encima de él, sin que eso sea malo, sin que indique nada malo, es muchísimo más fácil obedecer. O sea, igual que antes, yo creo que el problema que hay, por ejemplo, con la gente mayor, que yo creo que los que somos de otra generación nunca, pues en general no lo hemos tenido. Teníamos claro que si una persona mayor te decía algo, pues tú pues, le hacías caso y desde luego no le levantabas la voz, no le discutías, ¿no? Eso está pasando, que ahora está cambiando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque faltaba admiración hacia ese papel, ¿no? Así que yo creo que eso de separar la autoridad o separarla, no, o basarla en un papel de respeto y de admiración es muy importante. Bueno, pues sin lugar a dudas es muy importante el ver que en la obediencia es muy importante que no se vea como, o sea, que la desobediencia en este caso podría implicar un castigo ante la propia falta de autoridad, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no, Paco? Sí, también me gustaría preguntarte por el hecho de la necesidad del amor de los padres hacia los hijos para inculcarles la obediencia, más que el hecho en sí mismo de mandar, ¿no?
Hombre, es primordial, pienso que en la casa en el hogar haya un buen ambiente, ¿no? Que cada uno tenga su libertad controlada, pero también el buen rollo y que haya mucho diálogo entre los hijos, ¿no? y los padres. Pero de todas formas, suscribo todo lo que ha dicho Paloma. Es muy bonito lo que ha dicho, pero claro, la teoría es una cosa y la práctica es otra cosa. Y ella como madre también, de 3 hijos, también sabe que en una casa hay que batallar mucho y que hay que ganarse la confianza de los hijos desde pequeños y que hay mucho diálogo. Yo me gustaría apuntar también, ya digo, yo pincho desde la parte de los profesores, ¿no? Muchas veces comentamos que aquellos niños que tienen trabajado desde casa este tema, pues son mucho más fáciles de llevar en clase. Y bueno, pues yo creo que es algo que agradecemos profundamente a todos los padres que se preocupan y que, bueno, pues entre otras cosas saben decir que no a cosas y saben establecer límites ya desde casa, porque en ese sentido la obediencia, que no es solo obedecer porque sí, sino una obediencia asumida como algo que hace que el ambiente de clase sea mejor, es mucho más fácil. Así que, bueno, pues instar a ese camino, porque creo que si vamos todos a una, pues ganaremos mucho todos. Porque vosotros obedecéis siempre de forma pronta y alegre. Hombre, algunas veces ¿Tú, Pablo? un poco. ¿Alguna vez? No. ¿Tú, Alejandra? ¿Te cuesta obedecer algunas veces? ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de obedecer? No sé, de vez en cuando me cuesta obedecer porque me dicen que tengo que hacer algo y yo no lo quiero hacer porque estoy muy a gusto viendo la tele o algo así, entonces... Te cuesta un poquito. Y alguna vez obedeces rápido, ¿no? Cuando te lo dicen. Otras veces obedeces, pero te entretiene un poquillo más, ¿no? Sí. Paloma, como psicóloga estamos hablando en este caso también de la desobediencia que se puede producir por órdenes inútiles o castigos que no se cumplen o contradicción de los mandatos, ¿no? Esas son las trampas en las que caemos muchas veces. Caen mucho los padres, ¿eh? O sea, en eso lo tienen más difícil, que lo tienen más difícil son los padres, no tanto los profesores, ¿no? Eso de las amenazas, de los castigos que no se cumplen, que no sirven para nada más que para engordar la pelotera, le llamo yo eso, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado. Sí. Y por miedo, que no obedezcan por miedo, ¿no? A los niños, Paco. Las criaturas estas. Precisamente esta mañana le he tenido que reprender, porque le ha quitado los calcetines a la hermana. Sí. Y hombre, yo no sé si estaba un poco dormida pero le ha costado obedecerme. Sí. Pero bueno, al final... Bueno, ¿le has quitado los calcetines pensando que eran tuyos o es que...? No sé, que yo no tenía entonces... No, es que le gustan más cortos que da cuenta, no tan largos, ¿no? Vale. Y entonces ya le ha gustado lo de la hermana. Claro. Y, pero bueno, al final... Sí. Miguel Ángel, eres profesor con experiencia en educación, en este caso en un colegio de educación primaria, eres psicopedagogo también. ¿Qué broche podríamos decirle en este consejo antes de dirimir, antes de que se produzca la investidura del juez, como conclusión de lo que estamos hablando en el consejo? Bueno, quizás demasiada responsabilidad que quizá le corresponde al juez, que ahora dirá. Pero bueno, así por resumir, que por favor todos necesitamos, y es redundar un poco en la idea que decía antes, pero todos necesitamos ir a una. La obediencia que perseguimos los profesores es para el beneficio de los niños en clase, y al final eso redunda también en casa, creo. Por lo tanto, los padres nos tienen que apoyar mucho a los profesores, y nosotros los profesores, por supuesto, estar preocupados también de lo que pasa en casa. Para eso están las tutorías y para eso está una implicación también por nuestra parte humana, para que esa obediencia sea asumida por todos y para todos, porque es un beneficio que al final redunda en el día a día en la convivencia de casa, del colegio y para el futuro en la sociedad. Muy bien, pues entonces, antes de pasar ya a la investidura del juez para dirimir sobre este asunto de hoy, quería una última pregunta para Alejandra y Pablo. ¿También obedecéis de forma alegre cuando obedecéis? Obedecéis de forma alegre, ¿no? Sí. Perfecto, pues eso es importante, ¿no, Paco? Que también obedezcan. Sí, con disposición, alegría. ¿verdad? Cuesta, pero bueno.
Bueno, pues nosotros vamos a proceder a la investidura, a menos de que alguno de los del Consejo quieran decir una última palabra. Yo voy a dar paso ya a la investidura del juez para dar el veredicto final al conflicto de hoy sobre la obediencia. Pues efectivamente procedemos a la investidura del señor juez, en este caso mi propia persona, y vamos para eso a dar paso a nuestra ayudante Lourdes. Cuando quieras, Lourdes, por favor. ¿Qué tal? Con esta toga le invisto como juez de Colevisión. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Procedo. Gracias por haber estado ahí. Como bien introducían los representantes de los niños del Consejo de Colevisión, la palabra obediencia no está muy de moda en nuestros días. Sin embargo, la obediencia bien entendida resulta fundamental para que exista un buen ambiente, tanto en la casa como en el colegio. Por ello, declaro, delante, yo diría ya, de mis amigos, Pablo, Alejandra, Miguel Ángel, Paco, Paloma, Consejo de Colevisión, que los padres y madres de familia deben ser coherentes y razonables a la hora de pedir obediencia a sus hijos, siendo firmes y tratando de no ser excesivamente permisivos, ni tampoco excesivamente rígidos. Declaro que los profesores deben explicar y hacer respetar las normas, siendo coherentes y razonables y constantes en su seguimiento y petición de cumplimiento. Por último, declaro que los niños y niñas tienen el deber de escuchar a sus padres y profesores y de obedecerles convenientemente, de forma rápida y alegre. Termina la sesión.